Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos a una semana de decidir quiénes serán nuestros gobernantes durante los próximos 4 años. En vuestra mano está la decisión. Yo hoy, desde aquí, tengo la oportunidad de pediros objetividad y responsabilidad a la hora de votar. Estamos saliendo de una etapa muy difícil, haciendo un gran esfuerzo, y lo estamos haciendo con responsabilidad, que es justo lo que la gente quiere. Personas responsables y preparadas, con las ideas claras, que gestionen los recursos que tenemos de la mejor forma posible. No es justo que el pueblo pague la irresponsabilidad de sus anteriores dirigentes, y eso es lo que ha pasado en Casarabonela. Después de 12 años al frente del ayuntamiento y habiendo vivido la situación más favorable en nuestro país desde hacía décadas, el Partido Socialista nos dejó un ayuntamiento a la deriva. El derroche y el desastre son las palabras que mejor resumen esta etapa, y todavía presumen de que quieren a Casarabonela. Eso no es querer a un pueblo. Ahora nos atacan que si con el plan de ajuste, que si hemos subido los impuestos, etc. Política barata, porque el plan de ajuste se aprobó en pleno y ellos también levantaron la manita. Estaría bonito si no lo hubieran hecho, habiendo sido ellos los únicos causantes de esta situación. Aunque algunos se empeñen en decir que nosotros no hemos hecho nada en estos 4 años, que no se engañen. Sí se han hecho, y muchas. Entre otras cosas, solucionar los problemas que ellos generaron, que no eran pocos. Las medidas tomadas solamente han sido consecuencias de su irresponsabilidad y de su soberbia. Lo que está claro es que aquí el esfuerzo lo estamos haciendo todos los vecinos y vecinas, que estamos luchando para que la situación mejore, y espero que desde la agrupación independiente podamos compensaros. Por ello os doy las gracias. Ahora tenemos una situación económica estable que va a generar... Voy a esperar. Bueno, ahora tenemos una situación económica estable que va a generar nuevos proyectos y más empleo. La mejora de la situación económica, la buena fiscalización y la recuperación de la confianza permitirán bonificaciones en los impuestos municipales. Hoy quiero alzar la voz del optimismo, porque Casarabonela ha tomado el rumbo correcto. Se ha hecho un buen trabajo y si ustedes lo deciden, seguiremos haciendo. Para todos, no para la mayoría, como yo he visto en algún cartel que otro en esta campaña. Ellos mismos nos lo están diciendo. Solo gobernarán para los suyos, como siempre han hecho. Lo digo y lo repito. Nuestro grupo político gobierna para todos y para todas, como siempre hemos hecho. Esperamos contar con vuestro apoyo. Ganas de trabajar no nos faltan a ninguno y nuestro único interés es que nuestro pueblo siga avanzando. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Francisco Gómez Armada. Bueno, no sé si esperar las campanas otra vez. Buenas tardes, doy comienzo a las campanas. Buenas tardes. 35.894 euros con 20 céntimos. Repito, 35.894 euros con 20 céntimos. Eso es lo que debe el ayuntamiento a día de hoy.
Cuando yo llegué, me encontré 3 millones de euros en facturas en los cajones. Llegar a esta situación no ha sido nada fácil, muy complicado. Si supierais el trabajo que hay detrás de todo esto, que tú, como ciudadano, puedas llegar a un ayuntamiento y decirle al funcionario responsable: dime lo que el ayuntamiento, mi ayuntamiento debe a proveedores. Te lo dicen al momento. Te lo dicen al momento, y estas facturas son las facturas del mes de abril y hasta el día 12 de mayo. Eso es lo que a día de hoy debe el ayuntamiento de la facturación que nosotros hemos generado. Una situación, como veis, totalmente distinta de la que yo me encontré cuando asumí el ayuntamiento. A los 3 meses de estar en el ayuntamiento, a los 100 días, hice un primer balance que fue desastroso, pero era el balance real de la situación que había. Muchos de vosotros plantearéis lo siguiente: ¿cómo es posible que después de una etapa de bonanza, de un gobierno que se prolongó durante 12 años, se llegara a esta situación? Porque claro, hay personas que todavía no terminan de creerse que realmente aquí se debiera ese dinero. Y esa es la triste realidad. Y es un dinero que no se le debía a empresas o a un ente artificial, no, era un dinero que se le debía a muchos vecinos del pueblo. Detrás de cada empresa hay un vecino, detrás de cada vecino hay familiares, hay trabajadores, y sin embargo se llegó a esa situación. ¿Cómo? Porque seguiréis preguntando lo mismo: ¿cómo se llega a esta situación cuando en una etapa en la que se mueve dinero, la gente trabaja, no hay ningún problema para pagar impuestos? Sin embargo se llegó aquí. Muy sencillo. Aquí se aplicaba lo que se aplicó en muchos ayuntamientos y dio tan malos resultados, que era el sistema de caja única. ¿Qué es el sistema de caja única? El sistema de caja única es el sistema propio de gobernantes irresponsables, propio de gobernantes que no escuchan a sus técnicos, que no escuchan a sus concejales, que no escuchan al resto de los miembros de los que componen los ayuntamientos. Se hace, se deshace, no se oye a nadie, no se toma ninguna directriz que vaya a encaminar a la defensa del interés del ayuntamiento, sino a otro tipo de intereses. Todo el dinero que llega al ayuntamiento, vía participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vía la participación en los impuestos del Estado, vía subvenciones, todo entra en el mismo sitio. Y desde ahí se va haciendo gasto. Pero no un gasto que responda a un presupuesto aprobado, a un plan que se haya que ejecutar en unos plazos concretos, a unos planes de empleo, a hacer frente, digamos, a los proyectos para los que te han dado una subvención. No, no. El dinero se va gastando sin ningún tipo de previsión, de forma totalmente irresponsable, sin tener en cuenta lo que puede suceder cuando el grifo se corta o se reduce. Esta situación se mantiene y el vecino no es consciente de que eso al final genera un problema, porque al vecino se le traslada una idea distinta. Al vecino se le traslada la idea de que el ayuntamiento funciona porque si a mí me llaman a trabajar me pagan. Bueno, hay veces también que llegarán a acumular hasta 3 y 4 meses de retraso en nómina. ¿Qué pasa cuando esa etapa de bonanza empieza a desaparecer y ya se va cortando el grifo? Ya hay menos dinero en el gobierno central, hay menos dinero en el gobierno autonómico, Diputación tiene menos dinero. Pues se produce el colapso, que fue lo que yo me encontré cuando llegué al ayuntamiento en junio del 2011. Un colapso absoluto, producto precisamente de esa irresponsabilidad que se había generado durante muchos años. No se notó cuando entraba mucho dinero, pero cuando se redujo el dinero, todos los problemas salieron a flote. Ya se acabaron el dinero de los convenios urbanísticos, porque sabéis que los promotores aportaban dinero y fueron concretamente casi 2.200.000 que entraron aquí al ayuntamiento y se gastaron. Y yo pregunté en un pleno, estando en oposición: oye, ¿qué se hizo con este dinero? No, se gastó. ¿Se gastó pero en qué? ¿Dónde está? Porque ahora los promotores, más de uno, si su proyecto no sale adelante, pues oye, yo quiero de alguna forma recuperar el dinero que yo entregué a cuenta de algo que no ha salido. Ahí está. Se le deja de pagar a los proveedores. ¿Por qué? Porque hay que seguir manteniendo la falsedad de que el ayuntamiento funciona, de que son muy buenos los que están al frente del ayuntamiento, de que todo va bien, de que la oposición está equivocada y simplemente vienen como una especie de mosca cojonera a intentar moverme del sitio sin un argumento creíble para que yo dé el sillón. Y los argumentos estaban y nosotros al final los descubrimos. ¿Qué pasó entonces? Llegas al ayuntamiento, te encuentras ya que en el momento que hay un cambio, pues todo el mundo ahora quiere cobrar lo que antes no se le pagó.
Evidentemente, tenemos un cambio, hay una nueva actitud y ya como que parecía que estábamos haciendo algo que no se podía hacer. Señores, pedir cuentas. Como que no, este ayuntamiento ha prestado unos servicios y los tiene que pagar. Entonces, yo llegué, me encuentro en una situación totalmente desastrosa porque, claro, cuando yo quiero dar la sensación de que todo funciona y no quiero que me controlen, las cuentas nunca están claras. Nadie sabe, como yo a día de hoy sé, mañana podéis llegar al ayuntamiento. Oye, Paco, ¿qué debe el ayuntamiento? Lo he dicho al principio, 35.894,20 céntimos de lo que nosotros hemos generado. Eso antes no se podía saber. ¿Por qué? Porque en el 2011 la última cuenta general del ayuntamiento era la del año 2005, cuando por ley obligatoriamente hay que presentarla todos los años, pero no al gobierno central. El último presupuesto aprobado era del año 2008 y no se cumplía, porque esa era otra. Aprobaron unos presupuestos que tampoco cumplían. Y la estimación de gastos pues tampoco se cumplía, porque se gastaba a mansalva con un objetivo muy concreto que yo lo explicaré a continuación. Claro, no se aprobaban presupuestos, pues los presupuestos no se ejecutaban, tampoco se hacía la liquidación de presupuestos, y entonces, desde el punto de vista económico, ninguna administración fuera de aquí, llámese Málaga, Sevilla o Madrid, sabía nada de este ayuntamiento. Entonces, claro, si yo no sé nada de ti y no puedo pedirte cuentas porque no sé si va funcionando bien o mal, y sin embargo, os lo digo, se trasladaba la sensación de que el ayuntamiento funcionaba, hasta que se produce el colapso absoluto. Pues claro, llego al ayuntamiento, me reúno con los funcionarios, analizo la situación. Esto fue en junio. Digo, señores, como tengáis que hacerlo, pero de aquí a final de año toda la documentación tiene que estar al día, toda. Y si hay que venir por las tardes, hay que venir. Y si hay que venir por la noche, hay que venir. Y todo tiene que estar preparado a principios de diciembre del 2011. ¿Por qué? Porque este año se aprueban los presupuestos en diciembre. Y se aprobaron. El Grupo Socialista votó en contra. Una señal de que querían hacer una oposición constructiva. Porque yo, estando en oposición, únicamente se aprobaron unos presupuestos que son los que he comentado en 2008. Y nuestro grupo votó a favor. Nuestro grupo sí. ¿Por qué? Porque el presupuesto es el instrumento por el que se gestiona el funcionamiento del ayuntamiento durante todo el año. Ahí va recogido todo. Desde el céntimo que tienes que destinar a comprar un rollo de papel higiénico hasta el sueldo de todos los trabajadores del ayuntamiento, de los funcionarios, de las personas que se contraten, de los proveedores, de los servicios que se prestan, todo. O sea, es un instrumento fundamental. Y de la buena o de la mala ejecución de un presupuesto te da idea si el gobernante es bueno o no es bueno. Y aquí, desgraciadamente, no tuvimos buenos gobernantes, no tuvimos buenos administradores. Y mira que tuvieron tiempo de hacer las cosas bien, 12 años, Porque yo lo enderecé en 6 meses y me generaron 12 años lo que se puede hacer. Bueno, pues ya llegamos a final de año y claro, ya los proveedores pues como que nos querían comer porque querían cobrar. Y hubo que empezar a habilitar medios y fórmulas para pagar. Se intentó primero directamente con la Junta Hacienda y la Junta nos dijo a mí, el delegado en Málaga, Paco, es que vosotros estáis en números rojos, no podemos concederos el préstamo que solicitáis porque tenéis que mejorar la situación. Menos mal que se habilitó el que conocemos como plan de pago a proveedores. Menos mal, ¿por qué? Porque nosotros también fuimos de los primeros municipios a los que el plan se le aprobó. Una vez que te lo aprueban, pues tú te concedieron los préstamos necesarios para hacer un primer pago. Y se hizo un primer pago ya a finales de mayo del 2012, estando yo en la alcaldía, un primer pago en un día de 2.100.000 euros, directamente. Se pagaron ese día a las empresas. Después hubo un segundo plan de pago, también por otros 200 y pico mil, y a día de hoy, de los casi 3 millones que había, ya se han pagado directamente 2.600.000. ¿Qué pasó? Después del primer plan de pago, después de la segunda fase del plan de pago, pues apareció otro medio millón más de facturas que precisaban pago, de las que ya se pedía un reconocimiento, una obligación de pago. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues aprobar extrajudicialmente lo que se llama reconocer que el ayuntamiento tiene obligación de pagar esa factura por esos servicios que se prestaron. Servicios que habían pasado 4, 5, 6, 7 años y se fueron acumulando. Y como ya los proveedores vieron que aquí había seriedad, que las cosas se hacían bien, pues ahora nosotros vamos a solicitar que nos paguen lo que en su momento se nos tenía que haber pagado. Lo que en su momento se les tenía que haber pagado. Y no se les pagó por los motivos que os he comentado. ¿Por qué el objetivo último
de la caja única o del mal funcionamiento de un ayuntamiento que no es transparente, para que no me pidan cuentas, para que nadie me controle. ¿Cuál es el objetivo último de esa política? Captar votos. De ahí las mayorías absolutas. Porque si aquí las mayorías lo hubiesen merecido aquellos que bien gobernaron, qué pocas mayorías absolutas habría tenido aquí el PSOE. Qué pocas habría tenido. Pero claro, se va gastando el voto, se va de alguna forma lo que se llama fidelizar el voto. Es decir, yo hago las cosas de forma que tú como que te veas a la obligación de siempre tener que votarme a mí. ¿Por qué? Porque si no lo haces, pues pierdes prebendas, pierdes pequeños favorcitos, ya no te miro de la misma forma. ¿Qué pasa? Ya se llega un momento en el que hay ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera son los que votan puntualmente a esa formación política y los que discrepan, qué malamente lo llevan. Qué malamente lo llevamos nosotros, ¿verdad? Y todos los vecinos que no comulgaban con el PSOE, ¿eh? Qué malamente lo llevamos durante mucho tiempo, ¿eh? Porque lo sabéis que había de primera y de segunda. Y eso ya se dijo en la toma de posesión del año 2007. Concretamente lo dijo el portavoz del PP, que asumía el cargo aquel año y tenía toda la razón del mundo. Y fue motivo de discusión porque había una base real que lo respaldaba. No, aquí vosotros tenéis de primera y de segunda. Todo el que no está con vosotros está en contra vuestra. Y eso no es defender la democracia. No, son prácticas puramente fascistas. Si no estás conmigo, estás en contra mía, eres mi enemigo. No, perdona. Yo no tengo por qué estar a tu favor. Mis ideas son distintas. Precisamente en democracia se mantiene, crece, porque hay alternativas. Porque cada vecino tiene una opinión. Y todas las opiniones son respetables. Todas. Y todas las opiniones son mejorables también. Y todos los proyectos políticos son mejorables. Y nuestra responsabilidad, desde la agrupación independiente o desde cualquier otra formación política, es que las cosas se hagan bien. ¿Por qué? Porque si se hacen mal, ¿quién paga los platos rotos? ¿Yo? ¿Mi grupo? No. Todos vosotros. Todos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pagando los platos rotos de una época de irresponsabilidad, que ojalá nunca más vuelva a este ayuntamiento. Ojalá. Por lo menos somos conscientes de que nos duele. ¿Eh? Y como vecinos, nosotros queremos que nuestro ayuntamiento funcione. Y yo hoy estoy en política, en el futuro no estaré. Pero siempre, y lo digo un día sí y el otro también, yo quiero que aquí haya personas responsables. Evidentemente, siempre pues defenderé que sean más de mi ideología. Pero si una persona lo hace bien, merece todos los respetos del mundo. Y si esto funciona, es por lo que tenemos que trabajar. Desde los distintos grupos políticos y cada vecino en lo que a él le corresponde, en democracia. No solamente llegar el domingo que viene y depositar un voto, no. Eso forma parte del proceso democrático. La democracia es mucho más. Es una participación permanente, desde el primer día hasta el último. Cada vecino en lo que a él le corresponda. Nosotros como políticos y como gobernantes, trabajar con honestidad, poner en marcha los programas electorales. La oposición, pedir cuentas cada vez que tenga que pedirlas, pero hacer también una oposición constructiva y apoyar lo que haya que apoyar y negarse rotundamente lo que vaya en contra de los intereses del municipio. No hacer una oposición destructiva que porque tú estás ahí y yo no quería que tú estuvieras porque entiendo que el ayuntamiento es mío, voto en contra de todo lo que tú plantees. No, perdona, ya han pasado los tiempos de eso. Afortunadamente, y ojalá no vuelva. Como sabéis, porque muchas veces algunos se olvidan de que el grupo independiente está gobernando, porque parece que se olvida. Y el grupo independiente asumió este ayuntamiento en la que tal vez haya sido la peor etapa en democracia, porque a una situación de desastre absoluto, de colapso y de desconfianza hacia nosotros como ayuntamiento, se unió una situación que sabéis que económica y socialmente pues todavía es muy delicada. Y aunque se habla de que las cosas van cambiando, pero eso todavía a nosotros no nos ha llegado, o por lo menos no nos está llegando en la medida que quisiéramos que llegara. Pues yo tengo aquí el balance que preparé. Yo me comprometí, igual que dije, señores, haré un balance a los 3 primeros meses, a los 100 días de gobierno, lo hice. Dije también, cuando acabe mi etapa al frente del ayuntamiento como alcalde, volveré a hacer un balance. Pues algunas cosas se hicieron, porque este informe tiene 7 páginas, y 7 páginas dan para mucho. Y yo de forma resumida voy a leer algo de lo que se ha hecho en esos 2 años. No todo, porque entonces sería muy extenso. Empezamos. En cuanto a medidas de austeridad y control del gasto, una fuerte reducción de todos los gastos, de muchos gastos que había innecesarios, que ahora explicaré también algunos de ellos cuáles eran. Se aprobó una relación de puestos de trabajo, pues para evitar que los funcionarios del ayuntamiento sufrieran, digamos, indefensión respecto al alcalde de turno. Y evidentemente un documento que también fijaba cuáles eran sus competencias, para que tampoco esos funcionarios no pudieran abusar
del alcalde de turno. Y entonces esto se hizo. Y trabajo que costó este tema, que yo me propuse terminarlo antes de que acabara mi etapa al frente del ayuntamiento, lo había iniciado el Grupo Socialista 10 años antes. Y ahí lo dejó. Como otras muchas cosas. Lo empezó, pero lo dejó. ¿Por qué? Porque si aprobaban el documento ya se acababa la arbitrariedad. Se acababa el abuso con los trabajadores. Y por eso entiendo yo que ni siquiera se llegó a aprobar. Y lo hicimos nosotros. A partir de que tomamos posesión, empezamos a hacer un ayuntamiento muy transparente. ¿Por qué? Porque ya las cuentas estaban claras, cualquier persona en cualquier momento podía saber cómo iba el funcionamiento del ayuntamiento. Y eso los primeros que lo saben son los trabajadores, porque cobran puntualmente. Y las empresas, porque cobran puntualmente. Y los bancos, porque cobran puntualmente. Y Hacienda, porque cobra puntualmente. Y el IRPF, que se paga puntualmente. Y eso es la señal, la mejor prueba de que este ayuntamiento funcione, aunque algunos se empeñen en decir que no. Se decía que si un ayuntamiento estaba gobernado por grupos independientes, pues aquí no vendría dinero. Eso se viene diciendo desde que el grupo independiente se presentó a las elecciones en el 2006. Y yo siempre lo decía, oye, que no os confundan, que el dinero viene cuando los planteamientos son claros, cuando hay ideas que son realizables, cuando se es serio, cuando se trabaja diariamente y se es honesto. Y uno se esfuerza porque tu pueblo mejore. Y las administraciones colaboran también. De hecho, en el 2012... fuimos el 5º municipio de la provincia en recibir subvenciones de diputación. El 5º, después de otros 4 ayuntamientos muy grandes. Nosotros el 5º de los 101 que había entonces. O sea, señal de que las cosas se estaban haciendo medianamente bien. Una buena fiscalización fundamental. Cuando yo llegué al ayuntamiento, pues había gente que no pagaba impuestos. O sea, muchos, la mayoría, pagábamos religiosamente nuestros impuestos y había gente que no pagaba. Pero esto ¿cómo puede ser? Si todos nos estamos de alguna forma beneficiando de esos servicios. Entonces, ¿por qué unos pagan y otros no? Y tampoco se les reclama. Bueno, ya sabéis que hubo cantidades, miles y miles de euros que han prescrito, que no se podían cobrar. De hecho, eso está denunciado, como también sabéis. Y eso también es consecuencia de esa mala gestión. O sea, a ti, yo sé que tienes que pagar, pero si tú eres de los míos, pues tampoco te aprieto mucho. Vaya a ser que cuando lleguen las elecciones no me votes. Porque te estoy diciendo que como ciudadano pagues tus impuestos. A ese extremo se llegó. Y a extremos de barbaridades, como que llegas a un ayuntamiento y te encuentras que la administración ingresa el primer 50% del dinero de rehabilitación correspondiente al año 2009, o sea, 36 vecinos, 36 obras, y cuando empiezan a llegar las certificaciones y ya el ayuntamiento tiene que pagarlas, aquí no había un duro. No había, se lo habían gastado en otra cosa. Cosa que tú llegas dinero para un vecino, lo metes en una cuenta aparte. Si eres una persona responsable, que es lo que nosotros hacemos. Todos los dineros que vienen para proyectos concretos, para actuaciones concretas, se meten en cuentas restringidas. Y se va financiando de ahí. No se hizo. Y yo me tuve que ir a Málaga y ponerme colorado con el delegado de Obras Públicas de Izquierda Unida, porque ya habían abierto un expediente a este ayuntamiento. Y si el expediente llega a Sevilla, pues nos hemos visto la siguiente situación, de tener que devolver todo ese dinero de rehabilitación y los vecinos sin cobrar. Y me fui yo. Y como ya teníamos buena fiscalización y podíamos pedir anticipos a patronato, pedí un anticipo que superó los 80.000 euros para pagarle a los vecinos, por lo que otros no tenían que haberse gastado. Y después nosotros somos muy malos. Cuando llegó el segundo 50% de rehabilitación, ya las obras estaban finalizadas, el dinero llegó un viernes. El lunes todos los vecinos tenían ese segundo 50% ingresado en sus cuentas en el banco, todos. Y uno de ellos, algunos me decían, no, es que claro, eso ya hay que olvidar lo que pasó. ¿Cómo que hay que olvidar lo que pasó? No lleguemos a esa defensa de un grupo político. ¿Por qué? Si un señor lo hace mal, por muy socialista que sea uno, por mucho que sea el Partido Popular de otra formación, lo que no está bien, no está bien. Y eso no tiene justificación desde ningún punto de vista. Por eso os digo que continuamente tenemos que estar trabajando en democracia y tenemos que ser autocríticos, no con nosotros mismos, con nuestra actitud respecto a los gobernantes, respecto a nuestros municipios y con respecto a nuestras obligaciones como ciudadanos. Y hay que pedir cuentas a los gobernantes diariamente, porque para eso estamos aquí, para rendir cuentas y para hacer nuestro trabajo, que es actuar con responsabilidad. Uno de los grandes logros fue, como os digo, ese plan de pago a proveedores. Nosotros cuando repartimos el programa decíamos, independientemente de las propuestas que a continuación se detallarán, la prioridad para este equipo de gobierno, para el grupo independiente, era el pago a proveedores. Y se está haciendo.
Y como he dicho, lo que queda, porque fueron facturas que presentaron con posterioridad, eso ya existe un reconocimiento por parte del ayuntamiento y todo eso se va a pagar, todo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues con el excedente que tenemos de los presupuestos. Llevamos varios años ya con superávit, porque esa era otra. Cuando yo llegué, aquí la situación era de déficit. Aquí, como se gastaba más de lo que se ingresaba, déficit. No, eso fue en el 2011, ya en el 2013 había superávit. Pero es que en el 2014 había superávit y la previsión para el 2015 también es superávit. Entonces, ese excedente, que teóricamente deberíamos destinarlo a pagar a los bancos, el Estado excepcionalmente está permitiendo que hagamos uso de ese dinero para pagar esas facturas que a los vecinos no se le pagaron. Y eso es lo que estamos haciendo desde este ayuntamiento, diariamente. Hemos defendido a capa y espada los proyectos también que intentamos que pueden generar empleo en este municipio, como el campo de golf de Las Lomas o el futuro parque empresarial de Montijar, que ahora se llama Guadalhorce Global. Desde aquí, desde este ayuntamiento, se ha hecho todo lo que en nuestra mano estaba para que eso salga adelante. Otro tema es la parte que corresponde a la Junta de Andalucía. Esos ya son procedimientos administrativos, os lo digo también. Al campo de golf se le están poniendo muchísimas trabas y yo no sé si es que la administración, la Junta en este caso, pues no, es muy reticente, parece ser, con los campos de golf de interés turístico en el interior de la provincia. Y cosa que no lo entiendo, porque si no los quiere, dilo directamente. Pero no saques un decreto que lo regula y cuando tienes que dar la autorización definitiva, me vuelvo a inventar otra modificación del decreto pues para paralizar el expediente otra vez. Y esas situaciones nosotros las hemos vivido y las estamos viviendo. En cuanto a infraestructura, pues los 2 primeros años de legislatura se terminó la nueva ludoteca, se puso en marcha el archivo municipal, se pidieron distintos proyectos al grupo de desarrollo, que ahora está viniendo la financiación, actuaciones en 4 esquinas, en calle Castillo, en Espalda de San Juan, en calle Mesón, José Hidalgo, Albaiba, La Veracruz, Baluarte, un nuevo depósito de agua potable de unos 140.000 euros aproximadamente, otros 30.000 euros que se invirtieron en el depósito antiguo que está junto al cementerio, actuaciones en caminos públicos a través del Encamina 2, 180.000 euros de inversión, el arreglo de los caminos, el hormigonado de los badenes a través del PER, el camino de los Cantillos también, que estaba en muy malas condiciones, el asfaltado de todas las circunvalaciones, comentó el otro día el Juan Antonio, el concejal de Obra y Urbanismo, porque fue cierto, dinero que llegó para el asfaltado de la Cuesta de los Conejitos y el mismo procedimiento de siempre, me lo gasto en otra cosa. Y cuando llega la hora de hacer el trabajo, el dinero no está. Y tuvimos que ponernos colorados con una empresa para que nos hiciera el favor de echar el asfalto, porque si no es que el dinero lo teníamos que devolver y el camino sin asfaltar. Imaginaros cómo hubiésemos quedado con la administración. Nueva señalización turística, el sistema de protección en el castillo, que también llegó el dinero, se gastó, y cuando viene la empresa, estando ya nosotros, a hacer la instalación, y hubo que pagarle con el plan de pago a proveedores, porque el dinero había tomado las de Villadiego. No sabemos en qué se gastaría. Oye, vehículos seminuevos para temas de servicio operativo, un dumper nuevo, herramientas para mantenimiento, porque aquí no quedó ni un destornillador, entonces no entendíamos las herramientas también qué camino tomaron. Se ha trabajado mucho con la agrupación de protección civil, con la banda de cornetas y tambores. En cuanto a temas urbanísticos, muy importante también, porque nosotros desde el principio queríamos de alguna forma facilitar en la medida de lo posible y con el amparo de la ley pues las construcciones y edificaciones en el campo. Llegamos al ayuntamiento y este ayuntamiento, que había concedido muchas licencias para almacenes de peros, pues ni siquiera tenía una normativa que lo regulara, y fue de las primeras normas que aprobamos, y ya la persona que reúne las condiciones ha podido construir su almacén sin ningún tipo de problema. Después de eso, en enero de 2012, la Junta saca un decreto, una normativa que dice que todas las construcciones que hay en el campo son ilegales. No sabemos por qué, pues algunas que tienen 100 años y son ilegales. Pues entonces le pasan la pelota a los ayuntamientos, tenemos que aprobar una ordenanza que regule precisamente la regularización de estas construcciones. Hay que aprobar una tasa también. La tasa al principio el vecino tenía dificultades, aprobamos bonificaciones de hasta el 60% para facilitar las cosas. Y a día de hoy, yo según las estadísticas que tengo, en Andalucía somos el segundo municipio que va mejor en ese tema. El segundo de Andalucía, en cuanto a regularización. Que muchos de vosotros habéis accedido a la regularización, habéis pagado la tasa correspondiente, pero también con las bonificaciones correspondientes. Quiero deciros con esto que cuando el ayuntamiento empieza a funcionar, pues también podemos plantearnos reducción de impuestos o bonificaciones en los impuestos. Llámese regularización de una vivienda del campo,
subvencionar la diferencia del IBI de un año para otro y otro tipo de ayudas que ya se están poniendo en marcha desde el ayuntamiento. El informe todavía no ha terminado, o sea que se han hecho muchas cosas en esos 2 primeros años. Una cosa fundamental fue la Oficina Municipal de Urbanismo. Cuando llego al ayuntamiento, y se me criticó mucho desde la oposición, es que yo dije que este ayuntamiento no iba a continuar con la Oficina de Urbanismo de Sierra de las Nieves. ¿Por qué? Porque entre una cosa y otra, entre el de Sierra de las Nieves y el particular que había, costaban 3.200 euros al mes, más otros 1.800 del servicio de catastro que también se prestaba de este ayuntamiento. O sea, sumamos unos 5.000 euros al mes. La persona que hay ahora cobra 2.400, pero lo hace todo. Y tiene atención al público, cosa que antes era difícil ver a los arquitectos aquí. Y otra cosa importante también, este señor ha hecho muchos proyectos relacionados, bueno, para obras que ha hecho el ayuntamiento, y este señor no ha cobrado nada aparte, porque antes hice yo que proyecto que se hacía, proyecto que se cobraba aparte. Eso también se terminó. Se me criticó mucho también desde la oposición cuando yo dije que este ayuntamiento se salía del consorcio de caminos. El consorcio de caminos nos costaba 24.000 euros al año. El consorcio venía 8 de días cuando ellos consideraban que tenían que venir. No, realmente el ayuntamiento ahí tampoco podía disponer de cuándo venían. Pero ¿qué pasó? Yo llego al ayuntamiento y pido un informe sobre las últimas actuaciones que se acababan de hacer en el mes de mayo. Y me lo dan. Y empiezo a ver camino de fulanito, camino de menganito. Y eso en el informe. Y entonces le digo al nuevo gerente: mire ¿usted sabe los caminos públicos que hay aquí? No, yo no. Digo, es que estos son caminos privados. ¿Y usted sabe que hemos estado gastando dinero público en caminos privados? No, digo, no, esto se termina ya. Se termina ya porque se acabó. Nos salimos del consorcio. Y tenía yo razón, el consorcio se ha disuelto. El consorcio por algún motivo concreto será, o porque no había un buen funcionamiento o no era todo lo correcto que tenía que ser. También eso se me criticó desde la oposición. Igual que la máquina que entonces tenía el ayuntamiento, pues que nos costaba aproximadamente unos 48.000 euros al año. No, ahora nos cuesta, o sea, nosotros con 60.000 euros que aprobamos en presupuesto, nosotros tenemos todos los caminos arreglados y lo hacen empresas del pueblo. Porque hay una anécdota muy curiosa que yo la cuento mucho. Yo recién llegué al ayuntamiento, pues un día me llegó un vecino, pero el hombre venía plenamente convencido de que aquello era así. Y se sienta conmigo: usted es nuevo alcalde. Se dice: no, es que yo vengo para que usted me diga la máquina cuándo va a ir a arreglar mi camino. Y yo le pregunto: ¿su camino? Yo los caminos públicos me los conozco bastante bien. Sí, mi camino. Digo, ¿pero su camino es público? No, es particular. Digo, ya. Pues la máquina allí no va más. ¿Cómo que no? Si estuvo el año pasado. No, allí la máquina no va más. La máquina era camino público. Y si usted quiere la máquina del ayuntamiento vaya a arreglar su camino, se le va a pagar la factura. Y la va a pagar usted. Eso se terminó. También se me criticó. En temas culturales hemos apoyado muchísimo el Museo Etnográfico en relación con la festividad de los rondeles. Se construyó la pista de pádel. Se recuperó el uso del polideportivo que estaba junto al cuartel de la Guardia Civil. Se aprobó el plan de instalaciones deportivas. Se editó el libro de repartimiento, que tanto se ha criticado el libro de repartimiento. Señores, pues las ventas del libro de repartimiento son para el ayuntamiento. Y no me extraña que me lo criticaran los mismos que tuvieron la biblioteca Cerra. No me extraña. Ahí su apoyo a la cultura. Nuestro programa, el grado de cumplimiento, el programa electoral, de los 50 puntos que llevábamos, 40 se han ejecutado. O sea, un 80% de ejecución. ¿Por qué? Porque era un programa realizable. Un programa con los pies en el suelo, siendo conscientes de la situación que había, de la financiación y de las dificultades que podíamos tener pues para emplear proyectos irrealizables. Cuando yo hice este balance, en junio del 2013, yo ya anticipé una serie de actuaciones que ya las teníamos amarradas, ya teníamos las autorizaciones y se harían a continuación, que fue la nueva sala de velatorio, los aparcamientos situados en el Callejón del Lobo, las mejoras en el depósito de agua, la terraza en el restaurante de la piscina, que se hizo a través del PER, más actuaciones en caminos públicos, el cambio de toda la red de alumbrado público y, evidentemente, más pago de facturas pendientes. Bueno, pues aquí está el balance de esos 2 primeros años de legislatura. También una cuestión que se debate mucho últimamente, el pedir responsabilidades.
En política siempre hay que pedir responsabilidades. Cuando uno llega al ayuntamiento y ve situaciones irregulares, tiene la obligación de pedir responsabilidades, porque si no se piden, esas irresponsabilidades pueden producirse en el futuro. Y os digo irresponsabilidades porque aquí había una serie de impuestos que se tenían que haber cobrado, una serie de cantidades que se tenían que haber cobrado y prescribieron, una serie de subvenciones que todavía estamos devolviendo. La hemos estado devolviendo durante 4 años por actuaciones para las que llegó el dinero, no se hicieron, habría un expedientes de reintegro y lo hemos tenido que devolver. O sea, al problema que te encuentras de que debes 3 millones de euros, de que tienes que hacer frente al día a día del ayuntamiento, también se suma esta irresponsabilidad cuando te encuentras que hay cantidades que superaban entre una cosa y otra los 800.000 euros que dejarán de ingresar en este ayuntamiento. Pues eso se denunció, sí, está denunciado en el Tribunal de Cuentas. Y ya a cada uno le pedirán las responsabilidades que le tengan que pedir, porque hubiesen hecho su trabajo bien. Porque era muy fácil haberlo hecho bien, tan sencillo como que si yo quiero ayudar a un promotor y la ley me dice que tengo que cobrarle el 10%, si yo quiero facilitar las cosas le cobro un 2% o un 1%. Ese señor está pagando, el ayuntamiento está percibiendo ese impuesto que obligatoriamente tiene que cobrar y aquí no pasa nada. Pero no, lo fácil era yo no te cobro. Yo sí le cobro al vecino que cambia una ventana, le cobro su licencia, pero a ti que pones en marcha un negocio con ánimo de lucro, a ti no te cobro, porque yo soy muy bueno y porque yo me creo Dios. No, hay que pedir responsabilidades. Y es nuestra responsabilidad, porque si llegas a un ayuntamiento y ves una situación irregular y miras para otro lado, acabas convirtiéndote en cómplice. No puedes mirar para otro lado, es tu responsabilidad, tienes que tenerlo claro cuando entras al ayuntamiento. No solamente se está para la foto, no, hay que estar la mayor parte de las veces para el trabajo sucio, para lo malo, para los días malos, para la aclaración o el roce con el vecino que tiene una idea, tú tienes otra y al final lo que tiene que imponerse es la ley. Y hay que hacerlo. Y el que no esté dispuesto a asumir esa responsabilidad, que no entre al ayuntamiento, que no se presente a elecciones. Pues se queda más tranquilo en su casa y no hay ningún problema. Los demás, si lo asumimos con todas las consecuencias. ¿Cuál es el papel que tiene nuestra formación en la política local? Nuestra agrupación, desde que llegó al ayuntamiento, e incluso antes estando en oposición y antes cuando se constituyó, siempre ha vivido bajo presión, siempre. Porque se habla mucho de democracia, de fomentar la participación y sin embargo parece como que somos un poco incómodos. Como que aquí el juego tiene que ser A o B, blanco o negro y no se admite una tercera vía. Sí. Pues la tercera vía, que es la nuestra, ya está consolidada, aunque a algunos les duela. Está consolidada, vivita y coleando. Y van a seguir vivita y coleando a partir del día 25 con vuestro apoyo, aunque a algunos le pese. Y seguirá dando guerra durante mucho tiempo, porque entendemos que nuestra obligación como ciudadanos es plantear siempre alternativas válidas, alternativas que estén fuera del fanatismo. El fanatismo es una sinrazón, una negación de la realidad. Hay vecinos que no quieren ver las cosas, incluso cuando algo está bien también intentan negarlo o justificar. No, hombre, lo que no tiene justificación no tiene, y lo que la tiene, la tiene. Y tenemos que, si queremos vivir más en democracia, ciertas ideas puramente políticas, partidistas, hay que irlas olvidando, y ser más constructivos, más coherentes, más responsables como ciudadanos. Y evidentemente pedir siempre cuenta a nuestros responsables políticos. Yo es que, sinceramente, pues que parece también que se olvida, a estas elecciones nos presentamos 4 formaciones políticas. 4. La Agrupación Independiente, el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Pero parece que el juego es entre 2 nada más. Y yo alucino, porque algunas veces me levanto por la mañana y digo, oye, ¿será que hemos dejado de existir? Y yo no me he enterado. Entonces no termino de entenderlo, porque es que resulta que a nosotros muchas veces como que no hay que darle mucha importancia y sin embargo todos están pendientes de nosotros. Todos los grupos pendientes del grupo independiente. Por algo será. Porque si no tuviéramos expectativas de crecimiento, bueno, hay que prestarle tanta atención, pero sin embargo, oficialmente se traslada una idea y extraoficialmente existe una preocupación. ¿Por qué? Porque con vuestro apoyo, el domingo que viene, el grupo independiente sube otra vez en intención de voto. Y eso os lo digo yo. La importancia de las elecciones el domingo, muchas. Todas las elecciones son importantes, nacionales, autonómicas, locales, pero estas locales del domingo día 24 son importantísimas. ¿Por qué? Porque lo que hay en juego es algo muy importante, es mantener una línea coherente, responsable,
que diariamente se esfuerza porque este ayuntamiento funcione, y eso es lo que nuestro grupo ha venido haciendo desde siempre, desde la oposición y desde el gobierno, y una línea que ya sabemos la que es. Aquí el domingo sí que no hay más opciones. O se apuesta por la estabilidad, por la coherencia, por la responsabilidad, o se apuesta por un modelo que ya sabemos cuál es el resultado. ¿Por qué? Porque alguien podría decirme, es que el candidato es nuevo, sí, el candidato es nuevo, sí. No tiene experiencia en política. Y yo, una pregunta que lanzaría al candidato, no ya yo como candidato, sino como ciudadano. Oye, usted que forma parte de un sistema del que ya hemos visto los resultados tan desastrosos, que de alguna forma, pues muchas de las personas que van en lista forman parte de ese sistema. Yo les preguntaría, ¿qué hicisteis vosotros cuando estabais en el gobierno y empezasteis a ver irregularidades? ¿Hicisteis algo para que las irregularidades desaparecieran? ¿Hicisteis algo para que el cabeza, para que el alcalde de entonces tomara otra determinación? ¿Hiciste? Porque si lo hiciste, yo los resultados no los vi. No vi, digamos, los resultados que teóricamente se tenían que haber producido, que era hubiese habido cambios para que el ayuntamiento mejorara y tuviera estabilidad. No, el ayuntamiento fue a la ruina. Y claro, cuando veo que en la lista va gente que forma parte de ese sistema, pues ya dudo como ciudadano, porque si ninguno, oye, si son todos nuevos no se le puede achacar nada, pero es que forman parte de ese sistema. Entonces yo me pregunta que yo haría al candidato, oye, ¿se está dispuesto a cambiar? Porque no solamente es que se diga, sino que hay que hacerlo. Porque yo puedo aquí tirarme 1 hora, 2, 3 horas hablando, pero son palabras que el viento se las puede llevar, porque al final lo que cuenta son los hechos. Y nosotros sí que podemos decir, no, mire usted, no, yo cuando llegué al ayuntamiento dije que iba a hacer esto y lo hice. Y yo le dije que a usted le iba a pagar y se le pagó. Y yo le dije que a usted, si se le contrata, le iba a pagar puntualmente y se le ha pagado. Y se ha pagado todo. Y una persona reclama un servicio de este ayuntamiento y se le presta. Que todo es mejorable, por supuesto. Que hay que seguir trabajando, por supuesto. Pero somos personas, pero nuestra voluntad siempre ha sido ir a más, mejorar. Entonces, por eso yo lanzaría esa pregunta. ¿Cuál es su actitud? ¿Qué piensa usted hacer? Ya como ciudadano. Porque al final, de vosotros depende el que el domingo este sistema continúe, se estabilice y siga dando frutos, o que corramos el riesgo de dar un paso atrás. Y eso sí que sería grave. Sería muy grave. Porque entonces el trabajo, el que se ha hecho desde el ayuntamiento durante 4 años, que para nosotros se queda y sobre todo para mí se queda. Para mí se queda. Para mí se quedan los 2 primeros años. Se corre el riesgo de que todo esto se quede en nada. Y corremos el riesgo de volver a las andadas. ¿Qué hacemos? Dentro de 4 o 8 años buscamos otra vez al grupo independiente para que levante el ayuntamiento. No. Vamos a ser consecuentes, vamos a ser responsables. El domingo, que la gente, yo lo que yo haría, y es lo lógico, hay que hacer un balance a la hora de emitir el voto, con todos los respetos a las opiniones de cada uno. Pero nosotros como vecinos tenemos que ser constructivos, coherentes y responsables, y valorar todo lo que se ha hecho. Valorar una balanza, los aspectos positivos y los que no nos han gustado tanto. Y si resulta que hay más aspectos positivos que negativos, yo creo que la elección es fácil. Porque lo otro es un supuesto. No, yo prometo, no, yo no preocupo. No. Las cosas hay que demostrarlas. Nosotros las hemos demostrado. Y los demás lo tienen que demostrar. Y esa es la gran diferencia. Y eso, por eso, el domingo es muy importante que haya un voto objetivo. Que haya un voto que beneficie al conjunto de los ciudadanos. Porque al final, nosotros el domingo, como grupo político, podemos ganar, podemos perder. Yo puedo ganar como candidato, puedo perder. Pero no debe de ser una victoria o una derrota política. Pero al final, ¿quién gana o pierde? El conjunto de los ciudadanos. El que gana o pierde es Casarabonela. Si Casarabonela opta por buenos gobernantes, pues tendrá un buen gobierno y las cosas irán a mejor. Y si opta por aventura, por política de decir, no, yo es que lo que quiero simplemente es captar votos, y una vez que yo tenga tu voto, ya después, no, es que no me acuerdo de lo que dije, no, es que esto no se podía hacer. No, porque es otro tema. Los programas electorales tienen que ser objetivos, consecuentes y con los pies en el suelo. Ahora más que nunca. Ahora los dineros son contados. Ahora hay que plantear proyectos que se puedan hacer y que se puedan pagar. Porque si tú prometes el oro y el moro y al final te quedas en nada, has engañado a los vecinos. Después el vecino sí que vendrá, oye, tú que querías mi voto, ¿no? Es lo único que te interesaba, ¿no? Mantenerte ahí, ¿no? No se trata de eso, no. Yo hago un programa que puedo cumplir. He dicho que el nuestro
ha tenido un grado de ejecución del 80%. Y ahí está, y se lo demuestro al que quiera, lo que se ha hecho y lo que no se ha podido hacer, porque también tenemos una limitación de tiempo, ¿eh? Y los programas que prometen mucho ya te están diciendo realmente por dónde van los tiros, ¿eh? Porque lo único que se intenta es captar el voto de manera inmediata, y después yo ya cuando llegue ya, no, previamente cuando llegue es cuando tienes que plantearte que tienes que hacer lo que has dicho, porque por eso el vecino ha depositado la confianza en ti. Y eso el Grupo Independiente lo ha hecho. En oposición hizo todo lo que dijo que iba a hacer. Hizo el tipo de oposición que ya el otro día mencioné cuando hicimos la presentación de la candidatura. Y gobernando se ha hecho todo lo que se dijo que iba a hacer. Y ha habido que tomar decisiones bastante duras, que a mí particularmente algunas tampoco me gustaban, pero era mi responsabilidad como gobernante. Y era la responsabilidad de mi grupo y de el Grupo Popular, que como sabéis hemos estado y estamos todavía en coalición hasta la nueva constitución de los ayuntamientos. Porque ahora termina una etapa, comienza otra. La situación actual no es la que había hace 4 años, afortunadamente. Hoy tenemos un ayuntamiento saneado, como he dicho al principio, un ayuntamiento que funciona, que tiene todavía mucho trabajo por hacer, muchísimo, porque esto no se termina nunca, y el ánimo, la voluntad de los que estamos aquí es de las cosas funcionen. Eso es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Por eso nos pusisteis aquí. Por eso os digo que el domingo tal vez sea de los días más importantes en lo que llevamos de democracia, porque nos jugamos 2 modelos distintos. Uno que ha demostrado lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar, y otro que lo tiene que demostrar. Porque si yo tomo como referencia lo que he visto antes, a mí eso no me convence. ¿Por qué? Porque entre otras cosas yo también como ciudadano estoy pagando los platos rotos, y durante mucho tiempo. Porque a la gente hay que pagarle, y cuando se piden préstamos hay que devolverlos. Y evidentemente hubo que retocar los impuestos, claro que sí, porque tienes que pagar. O no se le paga a los proveedores, como me dijo un vecino. Es que ¿para qué le habéis pagado? ¿Cómo que para qué le hemos pagado? Tú vienes aquí al ayuntamiento y tú quieres cobrar puntualmente tu nómina, y un señor presta un servicio, ¿qué pasa? ¿Ese señor no tiene trabajadores, no tiene que cobrar? ¿O tú te beneficias de un servicio y encima eres tan irresponsable que me dices a mí que para qué le hemos pagado? Afortunadamente estos vecinos son una minoría, afortunadamente, porque si fueran más, no sé yo dónde habríamos llegado. No quiero extenderme más. A nosotros ya nos conocéis, yo soy el de siempre. Las personas que vienen en nuestro grupo son una prolongación de mí, porque si no, no estarían aquí, y os lo digo yo. Y lo único que os pido es el domingo que vayáis a votar, que actuéis con responsabilidad y que sopeséis todo lo que se ha hecho, y evidentemente también tengáis en cuenta lo que no se ha hecho, por si tenéis que dar un pequeño tirón de orejas, pero que hagáis un balance general de lo que han supuesto estos 4 años, de la situación actual que tiene el ayuntamiento y de la que tenía hace 4 años. Y eso es lo que hay que valorar de cara a las elecciones, y no pensar tanto en mi ideología, en mis siglas, porque las siglas ni solucionan, ni no. Lo que solucionan son las personas, el trabajo, la constancia, la coherencia. Nuestro lema de campaña, que aparece en el programa, la mayor parte de vosotros lo tenéis ya, y lo que nos queda lo repartimos esta semana. Nuestro lema de campaña es honradez y eficacia. ¿Por qué? Porque somos honrados y porque somos eficaces, y porque lo hemos demostrado. Muchísimas gracias.